Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Hoy, siguiendo nuestro paso a paso de crochet, voy a hacer este modelo de mariposa en punto tunecino. Es diferente, puedes usarlo para aplicar en muchas piezas, como ropa infantil, amigurumis o incluso decorar tu planta. Tú también, para que puedas entrenar el punto tunecino, que es precioso y diferente. Para hacer la mariposa de hoy, utilicé un hilo con Tex 492. Este hilo es 100% algodón, lo que facilita el punto tunecino, y una aguja de 2 milímetros. Para empezar, toma el hilo y haz un nudo. En secuencia, haz 7 cadenitas. Ahora, tómalo justo después del nudo, en la primera cadenita y cierra con punto enano. Esto formará un pequeño anillo. Trabajemos dentro de él ahora. Para continuar, haz 8 cadenitas. Si tiene papel disponible, anote esta cantidad. Pon como el ala más grande, 8 cadenitas, no las aprietes demasiado. Ahora gire las cadenitas y de atrás tomaremos este pequeño mango que se forma de la cadenita, mira aquí. Tome con la aguja y tire una lazada. Mantenga esta lazada en la aguja. Detrás de la siguiente cadenita, tire el siguiente mango. Y en todas las cadenitas que hicimos, detrás de ellas, en este mango que se formó, debes tirar un mango y mantener este mango en la aguja para luego hacer la carrera. Aquí hice 8 cadenitas. Así, voy a tirar cada cadenita un mango, desde atrás, al final, como ya pueden ver aquí. Estoy tomando el último mango. Tengo 9 de estos mangos desde atrás. 8 de cada cadenita y más la lazada en el que había estado trabajando. Una vez que tengas los 9 mangos, toma el interior del anillo y haz un punto bajo. Mira que continúas con los 9 mangos en la aguja. Ahora tome el hilo que sale del ovillo y empieza a sacarlo de 2 en 2 mangos. Tengo 8 ahora. Siete, 6. Y así vas disminuyendo, hasta que solo quede una lazada en el aguja. Vea. Ahora bien, disminuyamos la siguiente carrera. Tome el primer mango. En lugar de tirar el mango y mantenerlo en la aguja, debe tomar en este mango aquí y hacer un punto enano. Esto disminuirá la cantidad de mangos que tendrás en la aguja en la siguiente carrera. Ahora continúa, en cada cadenita desde atrás, toma en este mango y tira un mango. Si experimenta dificultad, debe utilizar una aguja un poco más gruesa. Aquí uso este porque ya tengo práctica. Vea. Aquí tengo 8 mangos. Tome dentro del anillo y haz un punto bajo. Todavía tengo 8 mangos. Luego, comienza a despegar de 2 en 2 hasta completar la carrera. Disminuyamos de nuevo el tamaño del ala de la mariposa. Toma el siguiente mango y haz un punto enano. Y luego, comience a tirar los mangos de la parte posterior de la cadenita de la carrera anterior. En esta carrera aquí, vamos a tener 7 lazadas, en la aguja. Llévalos siempre hasta el final. Contar. Tengo 7. Ahora haz un punto bajo asegurando esta carrera dentro del anillo. Luego,
verifique si continúa 7 lazadas. Y luego, tómalo de 2 en 2 hasta completar la carrera. Tenga en cuenta que aquí solo estamos disminuyendo el número de lazadas. En el siguiente mango posterior de la cadenita, haz un punto enano y regresa tirando de los mangos posteriores de las cadenitas de la carrera anterior. En esta carrera aquí, tendrás 6 de estos mangos. Ya tengo 6 aquí. Ahora asegúralo dentro del anillo, con un punto bajo. Que luego sigo con 6 lazadas, y voy sacando de 2 en 2 lazadas de la aguja hasta completar la carrera. Ahora, tome el siguiente mango en la parte posterior de las cadenitas, haga un punto enano, y luego, continúa tomando en cada mango tirando de esta lazada y manténlo en la aguja. Aquí, al final de esta carrera, deberías tener 5 de estos mangos en la aguja. Y así, terminemos. Tengo 5. Ahora haz un punto bajo dentro del anillo. Sigo con 5 lazadas. Ahora sácalo de 2 en 2. Esta es la última carrera de esta ala aquí. Vea, es el ala más grande. Ahora tome, en cada mango posterior de la cadenita de la carrera anterior y haga un punto enano. De esta manera aquí, llevarás el hilo al anillo y luego comenzarás a hacer una ala de mariposa más pequeña. Ahora haz el último. Mira cómo quedó el ala. Empezó con 8 cadenitas. Había 9 lazadas. Estábamos disminuyendo, y aquí al final había 5 lazadas. Para luego terminar esta ala. Vamos a empezar con la otra ala ahora. Haz 4 cadenitas. Gire el trabajo y comience a tomar las lazadas, en este mango que se forma a partir de las cadenitas en la parte posterior. Tire de la lazada y manténgalo en la aguja. Aquí tendrás un total de 5 de estas lazadas. Vea. Ahora haz un punto bajo dentro del anillo. Sigo con 5 lazadas. Ahora comienza a tomar de 2 en 2 hasta que termines esta carrera aquí. Esta ala aquí también está hecha por disminuciones. Luego, en el siguiente mango en la parte de atrás, haz un punto enano. Y luego, comienza a recoger los mangos y colócalos en la aguja. Aquí deberías tener 4 de estos mangos. Vea. Ahora haz el punto bajo dentro del anillo, y luego toma de 2 en 2 lazadas de la aguja. Bajemos una vez más. En el siguiente mango desde atrás, haz un punto enano. Y toma los siguientes mangos. Aquí solo deberías tener 3 de estas lazadas en la aguja. Ahora haz el punto bajo dentro del anillo. Y toma de 2 en 2 hasta que termines esta carrera aquí. Ahora ya está terminado. Tome cada una de estas lazadas de la parte de atrás y haga un punto enano.
Esta pequeña ala de la mariposa también está terminada. Entonces tenemos la mitad de nuestra mariposa, terminada. La mitad está lista. Empecemos ahora por el otro lado. Las alas del otro lado están hechas por aumento. Ahora procedamos. Empezamos con 8 cadenitas. Teníamos 9 lazadas. Y aquí terminamos con 5 mangos. Empezamos con 4 cadenitas, con 5 mangos, y terminamos cuando teníamos 3 mangos. Ahora empecemos por el otro lado. Haz un punto bajo. Y luego, sube con 2 cadenitas. Gire el trabajo. Tome el mango por la parte de atrás y tira la lazada, manténlo en la aguja. En la próxima, tira la lazada, tendrás 3 de estas lazadas en la aguja. Haz un punto bajo. Y empieza a tomarlo de 2 en 2. Ahora haz una cadenita para aumentar la carrera, y luego toma en el mango por la parte de atrás. De esta manera aquí. No es diferente. Deberías tener 4 de estas lazadas, aquí. Ahora haz un punto bajo dentro del anillo. Luego, tome de 2 en 2 mangos. Para terminar la carrera. Y aumentemos la última vez. Haz una cadenita y justo detrás de esta cadenita que hiciste, comienza a tomar los mangos y manténlos en la aguja. Aquí tendrá un total de 5 de estos mangos al final de esta carrera. Ya tengo 5 mangos. Haz un punto bajo dentro del anillo. Sigo con 5 lazadas. Toma de 2 en 2. Ahora, terminemos. Solo en cada mango de estos por la parte de atrás, haz un punto enano. Así, llevarás el hilo hasta la altura del anillo. Donde entonces, vamos a empezar a hacer el ala más grande que aún falta. Haz un punto bajo dentro del anillo. Ajuste para dejar espacio para hacer el ala más grande. Mira, como ya está saliendo nuestra mariposa. Para dar segmento ahora, debes subir con 4 cadenitas. No los hagas apretados, esto hace que sea más fácil agarrar los mangos. Desde la parte posterior, comience a tirar los mangos y colóquelos en la aguja. Aquí, solo serán aumentos los que vamos a hacer, en cada mango. Por la parte de atrás de la cadenita debes tirar el mango y guardarla en la aguja. Aquí tengo 5 mangos. Ahora haz un punto bajo, dentro del anillo, y luego termina la carrera tomando de 2 en 2 lazadas de la aguja. Ahora, vamos a hacer aumentos. Haga una cadenita, y justo detrás de esta cadenita ya tire una lazada. En cada mango, tire una lazada para que aumentemos el número de lazadas en esta carrera aquí. Ahora tengo 6 de estas lazadas, haz un punto bajo dentro del anillo. Y luego, tómalo de 2 en 2 lazadas para terminar la carrera. Si te fijas aquí, al comienzo de la otra ala, teníamos 9 lazadas, así que siempre vamos a aumentar hasta llegar al punto en el que tenemos 9 lazadas en la aguja. Entonces, para aumentar, siempre haz una cadenita, y justo detrás de esta, comienza a tomar las lazadas y manténlo en la aguja, como estoy haciendo aquí.
En esta carrera aquí, al final, voy a tener 7 de estas lazadas. Lo que significa que todavía tenemos que aumentar 2 carreras más hasta llegar al número total de lazadas que necesitamos para hacer el ala más grande de la mariposa. Aquí tengo 7 lazadas, así tome de 2 en 2 hasta completar la carrera. Ahora haz una cadenita más. Luego, desde la parte de atrás, toma en esta cadenita y tira la lazada. En cada mango de las cadenitas desde atrás, tire la lazada. En esta carrera aquí, tendrás un total de 8. Siempre que sea necesario, debe detener el video y luego continuar. Ahora que tengo 8. Haz un punto bajo dentro del anillo. Y luego, tome de 2 en 2 hilos de la aguja, hasta que la carrera esté completa. Ahora vamos a hacer la última carrera. Aumenta una cadenita y luego comienza a recoger hilos en estas lazadas desde la parte de atrás. Tendrá un total de 9 de estas lazadas al final de esta carrera, lo que indica que estamos en la última carrera de este ala de la mariposa, al igual que hicimos en el otro lado. Tengo 9 lazadas ya en la aguja. Ahora asegúralo con un punto bajo dentro del anillo. Mira que es como al otro lado. Es la misma cantidad de puntos. Asegúralo con un punto bajo y luego, tome de 2 en 2 hilos de la aguja para completar esta carrera aquí. Hemos llegado al final. Ahora, en cada uno de estos mangos desde atrás, haz un punto enano. Así deberás hacerlo hasta llevar el hilo a la altura del anillo, que está ahí al principio. En cada mango de estos, en la parte posterior de la cadenita, trabaje un punto enano. No hay diferencia, como ya hemos hecho en los otros mangos. Ahora asegúralo con un punto enano. Para terminar, lleva el hilo para atrás, haz una cadenita y ya puedes cortar el hilo, la mariposa ya está terminada. Si vas a unirlo a una pieza, puedes usar este hilo ya. Antes de terminar lo usas para unir la mariposa a la pieza que vas a usar. Así que, no hay necesidad de arrematar de esta manera aquí. Lo estoy terminando así para que quede igual. Voy a dar el círculo completo en la mariposa, en el centro, para que el arremate quede uniforme. Siempre tiraré el hilo por debajo de los puntos que están pegados al anillo. Si le resulta más fácil, tome una hoja de papel y anote el número de puntos que comienza y termina cada ala. Esto te ayuda a hacer tu modelo en casa. Pronto lo explicaré aquí, después de terminar el arremate. Tome lápiz y papel y haga el diagrama de la mariposa. Se vuelve más fácil de entender. Entonces vamos allá. Mira cómo quedó nuestra mariposa. Ella es muy delicada. También puede usar una aguja más gruesa, si le resulta conveniente. Lo hice con este porque aquí ya tengo un poco de práctica con este hilo y esta numeración. Pero ya ves lo que te funciona mejor. Entonces vamos allá. Aquí comencé con 8 cadenitas, donde estoy mostrando en el ala más grande, de un total de 9 mangos. Luego,
bajamos haciendo disminuciones, en cada carrera un punto enano para disminuir el número de mangos. Y al final de esta ala aquí, teníamos 5 mangos en la aguja. Y luego, terminamos con un punto enano. El ala más pequeña que estoy mostrando, comenzó con 4 cadenitas. Y luego, hizo disminuciones. Al final de esta ala aquí, teníamos 3 mangos. Luego, comenzamos la siguiente ala con 2 cadenitas. Hacemos aumentos y terminamos esta ala con 5 mangos en la aguja. Comenzamos el ala más grande con 4 cadenitas. Aumentamos una cadenita en cada carrera para aumentar el número de mangos. Y terminamos esta ala con 9 mangos en la aguja. Al igual que al principio, que mostré aquí. Espero que hayas disfrutado de este modelo de hoy. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.